What is Spanish music? Over the centuries, composers, both Spanish and foreign, have tried to capture its essence. Es que quizás al decir música española, la gente tiende a identificarla con la cadencia frigia, o sea, con el motivo ese de la rorari. Entonces la gente tiende a identificarlo con eso. Desde ese punto de vista, sí, la música española es muy ceñida, se rige prácticamente a las sonoridades de Falla, de Turina, de Albéniz, pero actualmente yo creo que la música española es mucho más. Cuando me preguntas por música española, creo entender música derivada del folclore andaluz, de los cantes hondos, de la música andalusí. Composers have often portrayed Spain as a mysterious and exotic country, with rugged landscapes populated by fiery gypsies and bullfighters. Images more true to travel brochures than to reality. ¿Estereotipos? Sí, en cierto modo son estereotipos. Beyond the stereotypes, the music of Spain is inextricably linked to her people, geography, and of course, her history. España fue un país muy grande en la antigüedad. Podemos hablar del siglo de oro, en que no solamente políticamente era importante por el gran imperio, sino que había un florecimiento cultural en pintura, en literatura, en filosofía, en música. Esa grandeza se fue perdiendo paulatinamente y solamente en los últimos años del siglo XIX surge la pregunta: ¿por qué España ha perdido su grandeza? Y entonces se plantea una primera cuestión: hay que recuperar la identidad, y recuperar la identidad se busca en el pueblo, se busca en lo que probablemente puede conservar todavía de genuino, aquello que no ha sido adulterado. Y entonces en la música se busca precisamente esa autenticidad, se busca en el folclore. Lo que pasa es que el problema es que España es multicultural, España es un crisol de culturas, y en la diferencia es muy difícil encontrar un elemento común. Erróneamente, lo que transmite España como identidad es el folclore andaluz, pero esa es una visión incompleta. Tratar de unificar en una única persona toda la historia musical transcurrida en España durante toda su historia resulta complicada, ya que, bueno, pues desde el Renacimiento, con músicos como Tomás Luis de Victoria, Cristóbal de Morales, Luis de Milán, Gaspar Sanz, Hernando de Cabezón, Juan de la Encina, son músicos que realmente marcaron una época y en el Renacimiento fueron los más conocidos en toda Europa. Pero vamos, si la pregunta es que yo personalmente diga un compositor, mi alma dice que Manuel de Falla es el compositor más importante de España. Manuel de Falla plays a pivotal role in Spanish composition. His works bridge both Spanish and European traditions, yet also manage to reconcile classical and folk musics from Spain's many cultures. Manuel de Falla es un compositor todavía no reconocido
con todo su valor, un músico que además ha alimentado, no solamente sin tener alumnos directos, pero ha alimentado toda una escuela de continuadores en la creación musical española después de su muerte. Puesto que se muestra una evolución muy interesante a lo largo de toda su obra, desde sus obras de juventud hasta sus obras del final de su vida, es un compositor que tiene una evolución muy interesante. Sus primeras obras son obras con un claro carácter español marcado en las obras. Las obras, podemos decir, intermedias, son obras con un carácter más afrancesado. No hay que olvidar que Falla se relacionó mucho con Ravel, con Debussy en París, y su etapa final, de la que es el retablo, por ejemplo, son obras muy avanzadas y se ve una evolución quizás, podemos decir, más alemana o más de la escuela de Viena, ¿no? Schoenberg, Berg. Por eso es un compositor interesante. El retablo es una obra que, bueno, como sabréis, está basada en un pasaje del Quijote, del libro del Quijote, de Don Quijote de la Mancha. Entonces, toda la escena, o toda la trama de toda la escena se desarrolla en base a este pasaje del Quijote. Es lógico que haya algo de apreciación o algo de suene a árabe de alguna manera, porque dentro del pasaje este del Quijote se habla de los moros, moro como árabe, ¿no? Entonces Falla se basó en temas árabes que él conocía. Eso no, que es un gran disparate, porque entre moros no se usan campanas, sino atabales y dulzainas. No árabes ni de Marruecos ni de Arabia, sino árabes nuestros, no hay que irse tan lejos, de Andalucía. Temas árabes para incluirlos dentro de la música, dentro de los temas de la obra. Es muy fácil encontrarse con reminiscencias árabes, judías. Entonces Falla todos los temas los extrajo del cancionero, de este cancionero medieval, con lo cual mismamente los temas que tenemos por españoles también hay reminiscencias de otras culturas, ¿no? como tenemos la judía o la árabe, las dos. En la segunda mitad del siglo XIX, con la eclosión del romanticismo, de los nacionalismos, hay una idealización de Oriente. Y precisamente España, y en concreto Granada, se convierte en un símbolo de referencia imprescindible, porque es Oriente dentro de Occidente. Es el único sitio donde Occidente puede mirar a Oriente. Se convierte en un punto de inspiración para la creación musical tanto de compositores franceses como rusos, que incluso visitan España. Other composers, such as Claude Debussy, never set foot in Spain, yet still managed to compose several pieces about it. The inspiration for one of his piano preludes, The Wine Gate, arrived in the form of a postcard from his friend Manuel de Falla in the early 1900s. And Claude Debussy, when received this postcard in France, imagined the Alhambra and is the inspiration to write The Wine Gates.
An invasion from North Africa in 711 AD established Islam throughout almost the entire Iberian Peninsula. The Alhambra was the name given to the palatial fortress of the Moors, built on a plateau overlooking Granada. They also introduced a host of new instruments, such as tambourines and lutes. It was from the Arabian oud that the guitar evolved in Spain. The guitar was to become an instrument of choice for the gypsies, or Roma. In the 15th century, at much the same time as the Catholic monarchs were recapturing the Moors' last bastion of Granada, the gypsies had begun arriving in the country's south, Andalusia. Spain's latest arrivals brought with them cantejondo, literally deep song, a style of singing which expressed the singer's most profound feelings. Mixed with Andalusian folk tunes and Moorish music, we get rise in the 1800s to flamenco. Flamenco is an art form that comes from the Jews, the Sephardic Jews, the Gypsies and the Arabs who were persecuted in southern Spain. And the flamenco arose because it was a desperate cry for existence, just to exist, whether it be celebratory or tragedy. But it was a desperate cry, and it continues being a desperate cry to say, this is who I am, in a non-religious and almost non-cultural way, in so much as these people were not allowed to practice their religion or cultures. So it was more an individual struggle. The Bulerías form is from southern Spain, from Sevilla, and it has its roots in Sephardic Jewish song and in Arab rhythms, and it's probably one of the oldest forms in flamenco. Bulerías literally means to make fun of. You can make fun of a situation or make fun of a person. It starts off really smooth and it doesn't seem like it's going to go anywhere, and then all of a sudden it explodes, and there's many explosions and little jokes that are happening within the dance between the singers, the dancers, the musicians. It's very fast. It's so fast that you can't think. So it's interesting for them as performers because it's continually trying to be on top of something. It's like riding a horse. It's like riding a wild horse. Que al menos en el hondo, en el flamenco más puro, los compositores del siglo XX han seguido prestando una atención a la hora de escribir su música. Pero, sin embargo, habían renunciado al folclore más superficial, al folclore de la pandereta, al folclore de la sevillana, las castañuelas, etc. Casi todos los compositores españoles que se interpretan, que están en el circuito de programas y de conciertos, son compositores con un carácter todos folclorista, por decirlo de alguna manera, en el buen sentido de la palabra folclorista, en cuanto a que emplea mucho el folclore español, ¿no? Hoy no escribiría una obra derivada del folclore, porque pienso que ese tema lo hicieron también Falla, Albéniz, Granados y todos sus contemporáneos, que hoy en día sería un poco como escribir una sinfonía al estilo de Mozart. O sea, creo que ya él lo hizo muy bien, no tendría sentido. La música ha evolucionado y hoy en día estamos haciendo otras cosas distintas. Y Falla fue el primer músico que, después de tratar la música folclórica española
Creo que tuvo la delicadeza de comenzar a alejarse para no caer digamos, en algo que se estaba haciendo desde hace mucho tiempo. In his ballet Love the Magician, with its famous ritual fire dance, Manuel de Falla used impressionistic orchestral writing to evoke a gypsy world of magic, romance and flamenco. Falla later renounced nationalistic idioms, such as emulating the sounds of guitar and cantejondo, but he never turned his back on his Andalusian heritage, and instead employed more subtle references to Spanish folklore in his later works. El amor brujo de Manuel de Falla es una obra extraordinariamente curiosa. La obra surge como compromiso entre la escritora María de la O. Lejárraga, colaboradora de Manuel de Falla, que escribió el libreto de esta obra, y su mayor interés se centraba en intentar reproducir el mundo de los gitanos, el mundo de la cultura y del folclore andaluz, pero a través de los gitanos. Es curioso cómo después de su estreno, precisamente unos gitanos que lo habían oído se habían identificado con esa música, una música clásica que ellos la sentían como suya. Manuel de Falla creía que había acertado porque esa era la verdadera prueba de fuego. Si el gitano le identificaba con su música es porque había acertado en su composición. Con lo cual, después de escribir El amor brujo, ya no hay ninguna obra que se parezca a ella. At the same time as Falla was completing Love the Magician, foreign artists such as Stravinsky, seen here to the left of Falla, began to visit Spain, which remained neutral during World War I. Such artists brought with them new ideas and techniques, challenging Spain's cultural isolationism. No tenemos, por desgracia, no hay ningún compositor español que haya sido un gran sinfonista, como puede haber sido Brahms, como puede haber sido Tchaikovsky, como puede haber sido Bruckner, como Shostakovich, no sé. Entonces, el tipo de preparación que se necesita para interpretar obras de compositores españoles es una preparación en la que hay que conocer muy bien los temas populares españoles, el folclore español, el modo de vida español. Por eso es complicado que orquestas extranjeras interpreten, aunque suena un poco a mito, ¿no? Pero es verdad, es complicado que se interprete la música española a una orquesta extranjera como la puede interpretar una orquesta española. No por nada, sino porque los músicos españoles, pues, desde pequeñitos, desde que eres un bebé, pues, estás escuchando siempre esa música folclórica que se escucha desde la Semana Santa hasta, no sé, hasta cualquier ejemplo que podamos poner, ¿no? Hasta el flamenco o hasta la música celta en el norte de España, en Galicia o Asturias, ¿no?
Entonces se necesita conocer ese mundo para poder dirigirlo, ¿no? La música, podemos decir que la música que escribió, por ejemplo, Brahms o que escribieron Tchaikovsky o compositores de este tipo, es una música, podemos decir, más internacional, ¿no? Que con una buena preparación se puede interpretar, una sinfonía de Brahms la interpreta tan maravillosamente un director alemán como un director, no sé, australiano, por ejemplo. No tiene por qué ser alemán el director para interpretar a Brahms. Aunque también es cierto a lo mejor que el estilo con el que más se identifica la música española, que es con el de Falla y compañía, pues en aquella época también ellos habían emigrado fuera y habían absorbido el estilo orquestal de los compositores del momento. ¿No se ríen ahora, hija? No. Tenemos todo el romanticismo español, el nacionalismo final del siglo XIX y principios del XX. En España surgieron compositores muy interesantes, no muchos, pero bueno, sí hay un grupo considerable de ellos. Estos compositores tienen casi todos algo en común, que es que normalmente emigraron a Francia y tienen una formación, podemos decir, francesa. Manuel de Falla señaló en una ocasión que los que mejor música española habían escrito habían sido los franceses. Él pensaba que los franceses habían escrito mejor música española que los propios españoles. Quizá cuando se mira desde fuera se mira con ojos desprejuiciados, no hay prejuicios en la mirada y por lo tanto se puede elegir o se puede seleccionar lo que realmente es más significativo del folclore de un país. Yo creo que la diferencia está en la esencia de la música. Manuel de Falla, Albéniz, Granados nacieron con esa música y la hicieron suya de una forma que, digamos, suena natural. Mientras que Rimsky-Korsakov y Ravel es una música que trasladaron a sus obras y se acerca a la música española, suena muy bien, está muy bien compuesta porque eran grandísimos maestros, pero quizá le falta la esencia, lo que es la esencia del folclore. Quizás la que utilice más estereotipos o suene un poquito más a música española sea Carmen, a lo mejor, porque utiliza armonías parecidas a la cadencia andaluza, a la cadencia frigia. George Bizet's colourful evocations of Spain did much to set the style for what many Europeans thought of as Spanish music. Yet, like Debussy, Bizet never set foot in the country. The closest he came to it was the Spanish music section in a Paris library. The climax of Bizet's Carmen is set here, outside the bullring in Seville. Don José confronts his lost gypsy love, the fiery Carmen, and pleads for her heart. The crowd inside, meanwhile, cheers on her new lover, Escamillo, the bullfighter. As the bullfight reaches its bloody climax, Don José stabs Carmen with a cry of despair. The crowd streams out into Seville's hot night air as the grief-stricken Don José is taken into custody.
Another French composer, Maurice Ravel, had a Spanish mother, and it was perhaps from her that he took a sense of rhythm that lent his Spanish compositions a degree of subtlety unusual for a foreigner. Indeed, Ravel took rhythmic repetition to new classical heights with his extraordinarily popular dance score Bolero, which he described as a masterpiece without any music in it. El caso de Rimsky-Korsakov o el caso de Ravel o de algún otro compositor que se ha acercado a la música española, que ha bebido un poco de estas fuentes andaluzas que hablábamos antes y lo han trasladado en su música. In 1862, the Russian Navy ship Almaz embarked on a 3-year tour of duty. It was to take the young midshipman and composer Nikolai Rimsky-Korsakov around the world, including Cádiz, on the southern tip of Spain. He stepped ashore here in Andalusia for a mere 3 days, yet 20 years later came up with this brilliantly orchestrated Spanish caprice. Obras como El Capricho Español están escritas maravillosamente bien y Rimsky-Korsakov se pasó en España 3 días nada más, ¿no? Es muy interesante cómo en 3 días una persona puede transmitir los colores, el ambiente, los temas, todo de una manera tan concreta y tan bien escrita, ¿no? Quizás, por decir algo, porque realmente no he profundizado en eso, pero quizás esté a lo mejor en el tratamiento orquestal que cada compositor le da, que no deja de ser un tratamiento personal. Pues el Capricho Español de Rimsky-Korsakov, siempre cuando lo oyes la orquestación rica de Rimsky-Korsakov y me imagino que será cada compositor, aunque utilice o imite unas armonías españolas, siempre aportará su sello personal en cuanto a la orquestación. En el Capricho Español me parece recordar ahora que más bien suena pues, a música rusa, quizás en vez de a música española. Yo creo que el que pueda un compositor de otra nacionalidad o de otra cultura escribir música sobre una cultura diferente a la suya, la capacidad para hacerlo bien depende de su nivel, del nivel artístico del compositor. Realmente, desde siempre, los músicos extranjeros han sentido cierta atracción por el folclore tradicional español. Han venido a España y han visto el movimiento que había en España y han quedado fascinados muchas veces y han incorporado esos elementos a la música que ellos hacían. El caso del Capricho Español, Rimsky-Korsakov, el caso de Bizet, Carmen, o el caso de Bolero de Maurice Ravel, no dejan de muchas veces someterse a comentarios por quizás ciertos estereotipos, bases armónicas un poco estereotipadas, un poco usadas de más, e incluso melodías un poco sacadas del folclore típico andaluz, español. Hablando sobre esta obra, sobre el Capricho Español, es muy interesante que ninguno de los temas empleados, bueno, miento, uno sí, pero el resto, casi todos los temas no son los temas que conoce el resto del mundo de España. De España se conoce el flamenco, los toros, y el vino y poco más, yo creo.
En cambio, todos los temas que emplea Rimsky-Korsakov son temas celtas, que son más cercanos a Inglaterra, al sur de Inglaterra, Gales e Irlanda, y la Bretaña francesa. Son mucho más cercanos a esa zona. Todos los temas, el primer tema, son temas asturianos, del norte de España, gallegos, asturianos, de las regiones del norte de España, que la cultura es completamente diferente a la cultura del sur de España. In the past, Spain's mountainous geography proved an effective cultural barrier. As a result, Spain's regions have retained much of their musical heritage, including the Celtic styles found in the country's northwest. Entonces es curioso que son estereotipos, pero no son estereotipos conocidos. O sea, los temas que emplea Rimsky-Korsakov no son conocidos en el resto del mundo. Se conocieron a través de él, ¿no? No son temas como podría ser pues, temas andaluces que emplea Falla o que emplea Albéniz, ¿no? Son temas completamente diferentes. The two most favored exotic settings for Western European operas and ballets in the 19th century were the Orient or Greater Middle East and southern Spain. Settings such as Seville, materially poor but culturally rich, gave composers the opportunity to embellish their own musical language with that of another culture, or at least with their colorful impressions of that culture, well-founded or otherwise. Indeed, Seville, as the capital of exotic Andalusia, has perhaps more operas set there per head of population than anywhere else in the world. There's The Marriage of Figaro, Don Giovanni, Fidelio, Carmen, and of course, The Barber of Seville. El ejemplo que me pone del Barbero de Sevilla no es un ejemplo de música española. De español tiene nada más que la palabra Sevilla en el título, puesto que la obra se desarrolla en Sevilla. Sí, es verdad, hay casi tanto número o mayor incluso de obras escritas sobre temas españoles por compositores extranjeros que españoles. One of those foreigners was Russian composer Alexander Glazunov, who visited Spain on a conducting tour in the early 1930s. As with fellow countryman Mikhail Glinka, the country made an immediate impression on him and inspired several compositions. Уж, боже мой, как далеко Испания от России. Но, тем не менее, это тема, которая беспокоила и того же Глинку, Доргомышского, Чайковского. Какой такой загадочный мир. Мир, куда можно уйти, куда можно спрятаться, может быть.
quizás habría que analizar profundamente no solo las composiciones de los músicos extranjeros que componían imitando el estilo español, sino la de los españoles de aquel momento, que también imitaban estilos extranjeros. This is Spaniard Pablo de Sarasate's rearrangement of Frenchman Georges Bizet's Habanera. In composing the original, Bizet mistakenly thought he was emulating a traditional Spanish folk song. It's actually a dance that arrived in Spain from La Habana, Cuba, in the 1850s. Colonialists from Columbus onwards had introduced Spanish music to the New World. But this was a two-way street, and many Latin American rhythms made the long journey back to Spain, that fascinating melting pot of musical influences. The window that Spanish composers had thrown open to European and Latin American influences stayed that way only until 1936. 3 years of bloody civil war gave rise to the fascist regime of General Franco. Artists and musicians the caliber of Manuel de Falla and cellist Pablo Casals packed their bags and left for good. La música que se compone en esta época, fundamentalmente dirigida al cine, pero desde el punto de vista musical, fundamentalmente podemos decir que se circunscribe a un entorno de lo tonal y muchas veces incluso incorporando elementos del folclore nacional. Under almost 40 years of Franco's rule, Spain became isolated from the rest of Europe. Censors in the totalitarian regime effectively controlled the country's cultural development well into the 1960s, limiting artistic expression to highly conservative and nationalistic forms. Representa de algún modo la España de hará por lo menos 20 o 30 años atrás. Son músicas extraídas de películas, de films, de una época en que España vivía unos momentos un poco delicados y bueno, pues son representativos en cierta manera de un tipo de música, de un tipo de época y de un tipo de país muy especial. Piano, Les. En los últimos años en España estamos asistiendo a una liberización ya no solo de la música, sino incluso de la cultura en general, debido a la finalización de un periodo de represión en nuestro país, que marcó toda una época. A partir de los años 80, los músicos españoles han conocido tendencias como
expresionismo, como dodecafonismo, impresionismo incluso. Y bueno, esto ha marcado que nuestro país, España, haya salido de esa tendencia que tenía hacia la música populachera, digamos, tipo zarzuela, folclórica, entre comillas, regular. Y bueno, actualmente pienso que estamos abiertos a cualquier tipo de tendencia. Un ejemplo de ello puede ser la misma obra que tan fantásticamente tocamos aquí, de David Cuevas, que era INAC. Es una muestra bastante representativa del camino que está siguiendo la música española actualmente. Bueno, pues desde ese plano me parece que no hay ningún vínculo en especial que una mi música o la de esta partitura con la tradición de la música española. Hoy en día, España, los compositores actuales que hay jóvenes, son compositores que están formados en España y fuera de España, la mayor parte de ellos. Con lo cual se ha tendido a universalizar la música de una manera muy grande, ¿no? Entonces ya no hay tantas diferencias, no hay tantas fronteras, ¿no? Gracias a Dios. Lo que sí es cierto es que hoy día cualquier músico de cualquier lugar del mundo tiene acceso a las partituras de todos los compositores. Entonces, de alguna manera, se ha homogeneizado todo, porque cada compositor libremente elige el estilo orquestal que más le interese y tiene un acceso muy fácil a las partituras de cualquier compositor. Entonces, esos compositores que estudio, que analizo, pues suelen ser compositores extranjeros o compositores de todo el mundo. O sea, ya no hay, pienso yo, una diferenciación regional como había antes, o una tendencia, por ejemplo, a hacer música de estilo andaluz o en ese estilo, sino que un poquito ya cada compositor sigue un camino particular. Joaquín Rodrigo, who was blind from the age of 3, is perhaps best known for the first concerto he wrote, the Concierto de Aranjuez for guitar and orchestra. Like his mentor, Manuel de Falla, Rodrigo kept one foot in Spanish nationalistic tradition and one in the more cosmopolitan currents sweeping European culture, from music to architecture. Cuando a mediados de siglo los compositores dirigen su mirada fundamentalmente a Alemania, demuestran ya una intención de liberarse del nacionalismo. Se considera este superado. Entonces, los compositores asumen una libertad absoluta, no hay ningún tipo de condicionante. Ellos huían siempre y iban al extremo opuesto. Lo que pasa es que yo creo que la dependencia de la libertad también genera una esclavitud. Yo creo que vivir de la composición prácticamente no vive casi ningún compositor, sobre todo si se dedican a la composición de música clásica. Viven bien los músicos que consiguen involucrarse en el mundo del cine, de las bandas sonoras,
o de la composición para canciones pop y ese tipo de cosas, es un mundo mucho más fácil y mucho más premiado económicamente. Porque bueno, lo comercial es lo que se vende y lo que se vende hoy en día es la música, pues digamos, ligera, y llegar a hacer una grabación de una música contemporánea es muy difícil. De todas maneras se está trabajando, por supuesto, y han proliferado muchos concursos para jóvenes compositores, como el que tenemos aquí en Murcia, que intentan ayudar, intentan subvencionar, intentan promocionar la música de nuestros días. Pero bueno. La música se ha globalizado mucho, se ha estandarizado y ahora mismo pues pocos compositores creo que aludan abiertamente a motivos españoles. No lo creo. De hecho, lo que la globalización pretende, aún siendo respetuosa con las diferencias, es una armonización, sino uniformidad, porque el concepto de uniformidad es muy peligroso, el reducir las diferencias. Yo creo que eso no es lo que persigue la globalización, pero sin querer está provocando el que podamos hablar de una cultura muy similar en los 5 continentes. Musical traditions, like every other aspect of modern living, are being challenged as globalization and technology offer new ways of creating and sharing musical ideas. Hoy día en España, como también en gran parte del mundo, hay una palabra mágica que es la fusión. La fusión, el mestizaje de distintas músicas y probablemente la apuesta, aunque sean solamente elementos rítmicos, formales, que a veces es muy difícil de percibir. Anything to do with percussion has become much more attractive. And I think that has to do with the communication age that we're in now. The speed of things and how the internet's just made everything go faster, literally. So I think people are attracted more to things that are percussion. Bueno, yo pienso que quizás ese tipo de ritmos no se han extinguido nunca. A lo mejor han resurgido a nivel internacional, de que la gente asimila o acepta de buen grado los ritmos españoles o los ritmos de la música flamenca. It's a very profound and passionate art form, and people are looking for reasons to exist. It was a desperate cry, and it continues being a desperate cry to say, this is who I am, this is what I believe in. More and more it's a paranoid world, and there's less to believe in. And flamenco brings things back to the person, to say, what I am is what I believe in. And the flamenco reestablishes your existence. And I think that's a really big reason why it's important now. Spanish musical culture, like all cultures today, struggles to retain its identity in an increasingly interconnected world where external influences threaten cultural and, in the case of Spain, multicultural uniqueness. Despite attempts to simplify, stereotype or fossilize it, the essence of Spanish music lies in its echoes of the past, its multicultural diversity, and its relationship with new global influences.